Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Los que no trajeron su Biblia, vamos a tener nuestra ayuda acá en pantalla. Por favor, ábrala en Apocalipsis, capítulo 1. Gracias. Listo, gracias. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 3, por favor. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Lea conmigo, por favor, fuertemente el versículo 3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Precioso Hijo de Dios, tú eres el único Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Todo lo que existe, existe por ti y existe en ti. No hay algo que exista en otro lugar, no hay otros lugares donde haya otra deidad. Todo lo que existe es tuyo y por medio de ti y para tu gloria. Al escuchar, Señor, esta palabra nos regocijamos en esta bendición. Te pedimos, Señor, que esta noche tú traigas sobre nosotros entendimiento y de una manera muy especial te ruego, Señor, que haya sabiduría en tu iglesia para recibir esta palabra. Ábreles el entendimiento, Señor, para que comprendan las Escrituras. Que a esta hora todo sueño, toda incomodidad, toda fatiga, todo cansancio sea cambiado por fortaleza espiritual y que tu gozo esté sobre nosotros. Que el gozo no sea representativo solo de bienes materiales, sino de tu palabra en nosotros, que es vida y vida eterna. Te damos gracias y te adoramos en el nombre del Señor Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén y amén. Aplauda fuertemente al Señor esta noche. Siéntese, por favor. Hemos empezado una serie de enseñanzas acerca del libro de Apocalipsis y hace algunos días estuvimos hablando las dos primeras partes. Ustedes recuerdan que dijimos que más o menos unos 70 años después que el Señor ha resucitado, entonces Juan, el apóstol, recibe esta palabra profética a manera de revelación. Y decíamos que cuando Juan recibió esta palabra, él estaba aislado en una pequeña isla del mar Egeo llamada Patmos. Esta isla, que hace parte del archipiélago del Dodecaneso, en esa época era usada como un lugar de aislamiento. Además de ser una isla, pues de allí se aplica literalmente el término aislamiento. Y resulta que Juan fue llevado allí porque se había escuchado que Juan era el único líder que afirmaba, único líder que estaba vivo en ese momento y que afirmaba que Jesucristo había resucitado. Vimos entonces cómo un domingo el Señor Jesús se le apareció a él mientras estaba en esa isla, y el versículo 10 de Apocalipsis 1 dice: pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo, entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Y ese domingo, entonces,
Dios va a permitir que algo que ha ocurrido en el cielo de manera privada entre el Padre y el Cordero de Dios, que es Jesucristo el Señor, se transmita para que las iglesias reciban esperanza. Y entonces el versículo 1 y el capítulo 1 nos van a mostrar que es una revelación de Jesucristo. Dice, esta es la revelación de Jesucristo, y miren el orden, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Así que Jesucristo recibió primero esa revelación. Y decíamos que Jesucristo la recibió como una forma en la que el Padre le está diciendo, tu sacrificio en la cruz del Calvario no se ha perdido. Para ese momento la iglesia ya tenía gran persecución. Se cree que por lo menos un pastor ya había sido asesinado, según el capítulo 2. Y entonces la iglesia parece que tiene dos amenazas firmes. Por un lado la persecución y por otro lado una no santidad se ha apoderado de la iglesia. Recuerde esto, el evangelio habla de la santificación del pueblo de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Entonces, eso que se habló en secreto, imagínese por un momento una conversación secreta entre el Padre y el Hijo, Dios le permite a Jesucristo que ahora se la revele a Juan y que Juan a su vez se la revele a todos sus siervos. Y se van a mencionar por lo menos 7 pastores más adelante a los que Juan les debía escribir para darles a conocer esta revelación. Y entonces la siguiente parte del versículo 1 dice, Jesucristo envía a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Andreita, ¿puedes hacer la tarea? Decíamos además que Apocalipsis es una palabra griega que significa dar a conocer, significa descubrir, significa quitar la cubierta, significa destapar lo oculto o lo escondido. Y usted recordará que hicimos un pequeño ejercicio con este dulce en el que decíamos, vamos a hacer Apocalipsis. ¿Y qué era hacer Apocalipsis? Abrir el dulcecito. ¿Por qué? Porque está tapado. Entonces, por favor, usted va a esperar que los demás todos tengan completo, o cada uno tenga su dulcecito, y cuando todos lo tengamos en nuestras manos, vamos a hacer un solo ruido, lo vamos a abrir. Así que está prohibido en este instante destaparlo. Enriqueta, ¿qué es Apocalipsis? Destapar, abrir, descubrir, revelar. ¿Revelar qué? Lo que está oculto. En términos generales, la palabra Apocalipsis. Pero aquí se está diciendo que este es el Apocalipsis ¿de quién? De Jesucristo. Así que lo que Dios desea con este libro de Apocalipsis no es meterle miedo al mundo, no es meterle terror al mundo, por supuesto es anunciarle al mundo las reprensiones que vendrán, pero el objetivo número 1 es mostrar a Jesucristo como Rey victorioso. Así que Juan dice que este Apocalipsis tiene como fin mostrar a Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? En segundo lugar, habíamos visto la semana anterior que el Padre es quien revela al Señor Jesús este Apocalipsis. Si leemos un momento más, el versículo 1 en 2 versiones, la Nueva Versión Internacional y la TLA, dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar. En la traducción lenguaje actual dice, Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto ha de suceder o que pronto sucederá. Y entonces decíamos que la intención del Padre Celestial era decirle a Jesucristo, mira, hijo, tu sacrificio no se ha perdido. Además era transmitirle esperanza a su iglesia, pero también tenía que ver con que ese regalo en el que Dios se revela de tal forma que Jesucristo es exaltado, gracias. Vamos a hacer un apocalipsis. Hagamos un apocalipsis. Descúbralo, destápelo. Ya se lo puede comer.
Entonces decía que el deseo de Dios es que en ese tiempo de persecución, en ese tiempo en el que la iglesia está sufriendo tan terriblemente y en el que el mismo Juan está siendo víctima de esa persecución, Dios le quiere decir a su iglesia: querida iglesia, el triunfo del Señor Jesucristo no está en riesgo, es una victoria eterna, gloriosa y segura. Seguramente usted ha escuchado decir cosas de Apocalipsis que son muy equivocadas, pero que se han quedado en el inconsciente colectivo. La gente dice que el que lee Apocalipsis se enloquece, que el libro de Apocalipsis es un libro de brujería y de hechicería, que Apocalipsis es un libro que habla del fin del mundo y de la destrucción de las cosas. Y aunque eso sí es cierto, esa última parte, lo que Dios pretendía era mostrarle a su iglesia que el triunfo de Jesucristo no está en riesgo, es una victoria eterna, gloriosa y segura. Y al final de los tiempos, Jesucristo saldrá completamente victorioso sobre el diablo, sobre el anticristo, sobre el falso profeta, sobre el infierno, sobre la muerte y sobre todos los hombres que se creyeron omnipotentes al punto de rechazar a Jesucristo como único Señor y como único Salvador. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Entonces el orden fue: el Padre le revela a Jesucristo, Jesucristo se lo revela a Juan por medio de un ángel, y Juan lo revela de manera escrita para los siervos de Dios, y eso nos incluye a nosotros hoy. Entonces, hemos dicho, Jesucristo es el centro del Apocalipsis. Vamos a entrar en materia hoy. En tercer lugar, se va a mencionar a Juan, el siervo fiel. Versículo 1 y 2. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que parece que Juan nos está diciendo que él va a decirnos tres cosas. Primero, va a escribir lo que él vio. Va a escribir las palabras de Dios y va a escribir el testimonio de Jesucristo. Pero me gustaría que pensáramos por un momento en por qué escogió Dios a Juan. Para este momento histórico, todo indica que los demás apóstoles del Señor ya habían muerto. Pedro, Jacobo, muy temprano murió en la historia de la iglesia. Inclusive los hermanos del Señor como Santiago y Judas, que luego se convirtieron en siervos de Jesucristo, toda esa generación parece que ya ha muerto. Y solo queda uno, Juan. ¿Por qué escogería Dios a Juan? ¿Por qué sería que Jesucristo escogió a Juan? Creo tener una respuesta desde mi entender. Juan es un ejemplo de un hombre fiel. Y no es que los demás discípulos del Señor no lo fueran. Uno no puede negar la fidelidad de Pedro, uno no puede negar la fidelidad de Natanael, uno no puede negar la fidelidad de Tomás. Pero si uno pudiera comparar, uno se daría cuenta que la fidelidad de Juan fue diferente. Juan todo el tiempo estuvo con el Señor. Juan no se atrevió a negar al Señor. Juan jamás le discutió algo al Señor. Desde muy temprano en el ministerio del Señor Jesús, Juan estaba tan convencido que Jesucristo es el Rey de los siglos, que un día Juan y Jacobo, junto a la mamá de ellos dos, fue a decirle al Señor: queremos pedirte un favor. Nos gustaría que en tu reino, le dice la mamá, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. La Biblia además menciona a Juan como un hombre que es constante en su firmeza y constante en su fidelidad, al punto que él podía recostarse al pecho del Señor. A este Juan se le llama el discípulo amado, porque era indudable que había un vínculo afectivo especial entre el Señor Jesús y él. Y aclaro,
No era un vínculo homosexual, era un vínculo guiado por el Espíritu Santo. Así que Juan, que teme a Dios, Juan que ha sido fiel con su maestro, Juan que lleva mucho tiempo predicando el Evangelio, y como nos ha dicho el pastor en varias oportunidades al estudiar las cartas de Juan, Juan seguía trabajando todos los días en la obra de Dios, a pesar que para ese momento ya no era el jovencito que había conocido al Señor Jesús, ya era un hombre que se estaba acercando a los 100 años. Juan va a decir que delante del Espíritu Santo, que es quien lo ha tomado, él puede asegurar que lo que escribió es fidedigno al mensaje que escuchó. Voy a detenerme un momento en esto. ¿Se ha dado cuenta que nos cuesta ser completamente fieles cuando se nos dice que llevemos una razón? Y voy a poner un ejemplo. El pastor me dice, por favor, dile a tal hermano que me espere un momento, por favor. Escuche las palabras. Dile a tal hermano que me espere un momento, por favor. Así que yo voy y llevo el mensaje y le digo a tal hermano, dice el pastor papá que lo esperes un momento, por favor. Y esa persona va a decir, ay, 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 ¿qué pasó? Y puede ser que en mi jocosidad yo le diga, ay, ay, ay. Pregunta, ¿a mí me mandaron a decir ay, ay, ay? Pero cuando yo dije ese ay, 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 ya se predispuso el ambiente para que lo que este hermano va a recibir del pastor, aunque no sea un regaño, no sea un llamado de atención, lo convierta en ese instante en un centro de estrés especializado. ¿Se ha dado cuenta que inclusive cuando nos dan razones a nosotros, ve que te mandaron a decir tal cosa? Sí, y nosotros preguntamos por detalle, ¿y cómo fue eso? ¿Y dónde te lo encontraste? ¿Y qué más dijo? Juan dice, voy a escribir solo lo que se me dijo y doy testimonio que no diré nada más y no diré nada menos de lo que se me ha dicho. Pensaba en Juan y me decía en mi interior, ¿cuánto desearía yo mismo haber sido un hombre como Juan? Un hombre que comprendió el mensaje del reino desde el principio. Un hombre que tenía un compromiso sincero y que, como ya repetí, bien nos lo ha dicho el pastor en sus predicaciones acerca de las cartas de Juan, era un hombre dispuesto a trabajar todos los días en la obra de Dios. A Juan no le importaba su edad, seguramente no le importaban sus quebrantos. Y si es cierta la historia en la que se cuenta que a él intentaron matarlo cuando lo metieron en una caldera con aceite caliente, a Juan ya no le importaba ni siquiera el quebrantamiento de su cuerpo, porque él seguía haciendo planes para serle fiel y útil a su Señor. Juan entonces dice que él escribió y que lo que él escribió podemos tener la confianza que es lo mismo que se le reveló. Por favor, iglesia, piensen en lo siguiente. Se han sacado muchos libros, muchas predicaciones, muchas conferencias y muchas interpretaciones en las que trata de agregársele a este mensaje profético de Apocalipsis cosas que ni Juan dijo, ni las escribió, y no las escribió porque Jesucristo y su ángel no se lo dijeron, y ellos no lo dijeron porque el Padre no lo dijo. Así que cuando alguien venga a decirle a usted que la Biblia dice tal cosa, y usted sabe que no lo dice, pídale a esa persona que lo muestre en una Biblia. Y esas personas tendrán que quedar en ridículo, porque escúcheme esto, Juan fue fiel a lo que vio y escuchó, y usted y yo tenemos que ser fieles a lo que él en fidelidad escribió. No hay que ponerle, no hay que quitarle, simplemente hay que recibirlo como lo que es, un mensaje fidedigno. Ansiaba mucho llegar a este cuarto punto, bendiciones para nosotros hoy. Y hablaré esta noche de la primera bendición.
En el versículo 3 de esta introducción a Apocalipsis dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. La versión TLA dice: Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchen y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Sin duda alguna, ustedes, iglesia, muchos nos han escuchado decir constantemente una premisa que ustedes han convertido en algo que deseo yo que sea vida en ustedes, y es: iglesia, lean la Biblia diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Paremos un momento acá. ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Quiénes están leyendo diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente? Levante un momento su mano, por favor. Los que no lo están haciendo, no se aprendan estas premisas por aprendérsela. Sean fieles en eso. Dios demuestra ampliamente en su palabra que hay una tremenda bendición para quien lee su palabra. En ocasiones la gente dice: no, pastor, es que hay libros muy difíciles de entender, hay versículos muy difíciles de entender. Y yo no quiero que esto se convierta en un juicio que le impida a usted acercarse cuando no entienda algo, pero la verdad es que la mayoría de creyentes que dicen que no entienden algo es que no tienen por costumbre leer la palabra de Dios. Querida iglesia, la vida de fe es una realidad cuando la lectura de la Biblia y la recepción de la sana predicación son la prioridad del Hijo de Dios. ¿Quiere saber usted si verdaderamente usted es cristiano? ¿Usted es verdaderamente cristiano? Sí, y solo sí, para usted la lectura de la Biblia y el venir a congregarse para escuchar la palabra de Dios son una prioridad. Si no, usted no es un cristiano verdadero. Puede ser usted un falso hermano y usted debería reflexionar frente a eso. El cristianismo no es para llevarlo a medias. No hay cristianismo a medias. No existe cristianismo a medias. Juan entonces va a decir que hay un llamado, y que es un llamado que nosotros mismos como pastores les hemos dicho, y es a leer. Y este llamado que les hacemos a leer la palabra de Dios no es tampoco para que lea por leer, es para que usted pase tiempo a solas con el Señor. Y algo que he comprobado es que quien hace esto, quien pasa tiempo a solas con el Señor, sin duda alguna tiene muchos pasos adelante frente a quienes no lo hacen. La vida de la fe es una carrera, y así lo presenta Hebreos. ¿Sabe qué pasa con aquellos que aman la lectura de la palabra de Dios y que aman la sana predicación, y que con eso entonces lo que ellos demuestran es que les gusta pasar tiempo a solas con el Señor? Ellos van adelante de los que no han dado el paso de amar la lectura de la palabra del Señor. ¿Por qué el mundo en general, que a pesar de decir que en su mayoría es cristiano, porque escúcheme esta cifra, se cree que en el mundo hay cerca de 4.500 millones de cristianos, habiendo una población que supera los 7.000 millones de personas? ¿No le parece a usted mucha gente, 4.500 millones de personas? Pero la mayoría de esas personas nunca toman la Biblia en su mano para leerla. Nunca se esfuerzan para venir a un templo de sana doctrina a escuchar la palabra de Dios. Y nunca se sientan a meditar en que nuestra necesidad más grande es pasar tiempo a solas con el Señor. Este Apocalipsis tiene 7 bendiciones.
Con el paso del tiempo iremos mirando una a una, pero la primera es esta. Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que escuchen y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que anuncia en este libro. Así que la bendición está para el que lea públicamente este mensaje y para quienes dentro del público escuchen y respondan a su contenido en obediencia. Hace algunos años atrás recuerdo con mucha alegría cómo fuimos convocados a una reunión de pastores en la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander. Y una de las cosas que se hizo en esta reunión es que no se predicó, sino que se cantaron alabanzas, se tuvo un tiempo de ayuno y oración, pero se convocó a todo el pastorado a que en 2 jornadas leyéramos juntos el libro de Apocalipsis. Hermanos, qué tremenda bendición tuvimos solo leyendo este libro de Apocalipsis. Pero recuerdo también que mientras estaba ocurriendo esto, había pastores que decían, uno venir tan lejos, dizque a leer la Biblia. Pastores que se oponían a que esta bendición llegara sobre sus vidas. Lo que Juan está diciendo de parte de Dios es que cuando el libro de Apocalipsis se lee en público y cuando la gente lo escucha en público, pero además pone como un acto de obediencia lo que escucha, viene una tremenda bendición. Y aquí que quisiera proponerte, pastor, que por un largo periodo de tiempo, cada vez que inicies la celebración de culto el domingo, por favor leas una porción de Apocalipsis, porque hay una bendición para una congregación que lee públicamente la palabra de Dios en ese Apocalipsis. Pero entonces aquí debe haber una respuesta para quienes desdeñan, ignoran, tienen miedo o también pereza y negligencia de leer, estudiar y obedecer este libro. ¿Se ha dado cuenta usted por qué tenemos cristianos en nuestros templos que viven en constante miseria y pobreza? En constante y permanente inseguridad de la salvación. ¿Se ha dado cuenta que tenemos en nuestros templos personas que tienen un comportamiento obstinado y pecaminoso? Dicen ser cristianos, pero están insatisfechos en toda área. Y uno se da cuenta que la maldición les sigue en todo lo que hacen y en lo que tocan. La respuesta es, esos cristianos nunca se han detenido juiciosamente a leer este libro, a escucharlo y a poner en práctica lo que se dice de él. Pero también está la lógica de la bendición espiritual, material y evidente de quienes han leído públicamente, escuchado y respondido en obediencia al contenido de este libro. Queridos hermanos, lo que el Padre está diciendo acá y que se lo ha transmitido a Jesucristo para que Juan lo transmita a las iglesias es que si el libro de Apocalipsis anuncia que Jesucristo vendrá, Dios bendice a quienes están esperando a Jesucristo. En el año 1991 en Colombia se hizo una nueva constitución que usted ha escuchado en los medios de comunicación, que el gobierno nacional hoy en cabeza de un presidente anticristiano quiere cambiar. Y finalmente quiero que sepan, ni me interesa si la cambian o no la cambian, no me importa eso. Pero lo que quiero decir es que esa constitución del 91 le otorgó a la iglesia cristiana una serie de derechos que antes no tenía. Permítame hacer una encuesta acá. ¿Quiénes conocieron a Cristo Jesús antes de 1991? 1, 2, 3, 4. ¿En qué año conociste a Cristo Jesús, querida hermana? ¿Sí? 85. Eso significa que ustedes, la gran mayoría, no tienen ni idea de lo que vivíamos antes de 1991. Antes de 1991 no podíamos cantar como cantamos ahora, por muchas razones. Una, no había instrumentos musicales. 2,
No había un surgir de la alabanza todavía que llegara a Colombia, apenas venía en Centroamérica. 3. Nuestros templos constantemente eran blanco de pedradas, insultos. Nuestros pastores y evangelistas eran constantemente perseguidos. Teníamos azonadas contra las iglesias cristianas. Y lo peor, no había ningún derecho, ni constitucional, ni legal, ni jurídico, que protegiera a la iglesia. Por el contrario, todos los derechos eran a favor de quienes perseguían a las iglesias. Ustedes no supieron lo que era ir a la iglesia con la zozobra de que alguien podía y tenía el derecho de maltratarte o de pegarte, porque según la ley y según el inconsciente colectivo de la gente, los cristianos éramos una plaga que había que exterminar. Ustedes no conocieron la época en la que después de estar en el culto teníamos que cerrar las puertas porque hombres armados venían a atacarnos y a amenazarnos por predicar el evangelio. Ustedes no son testigos de lo que vivíamos en esa época y cómo nos esforzábamos con megáfonos y volantes, saliendo a todas partes sin miedo al tomatazo, al huevo o a la pedrada, o inclusive la persecución con palos y machetes, pero no nos deteníamos en predicar que Jesucristo era el Señor. Ustedes no experimentaron lo que significaba hacer un culto en la calle y todos los cristianos nos parábamos en una calle, en una esquina y cantábamos y sabíamos que llegaría la lluvia de piedra, los insultos, los gritos y las rechiflas. Y todos estábamos atemorizados y nos pegábamos como si nos fueran a matar porque venían hombres armados a matarnos. Pero ¿saben qué pasaba? Allí se derramaba la presencia del Señor. Posiblemente, antes del 91, usted estaba en el otro bando. En el bando de los que se burlaban cuando veían a una mujer con falda larga, porque en esa época la iglesia cristiana hizo que las mujeres se identificaran por tener faldas largas, no por imposición, sino porque había un tremendo llamado a la modestia en la hora de vestirse. Así que cuando alguien veía a una mujer con falda larga y cabello largo, ya todo el mundo sabía, allá va una familia cristiana, y se convertía en motivo de burla y de rechifla. Pero llegó la Constitución de 1991. Y esa Constitución de 1991 dijo, hay un derecho fundamental y ese derecho es que cada uno puede expresar libremente su convicción de fe. ¿Saben qué pasó desde 1991? Dos cosas. La iglesia empezó a crecer en número, más personas vinieron, pero al interior de la iglesia nos dimos cuenta que eran personas que no habían nacido de nuevo. No nos volvieron a perseguir, empezaron a llegar los instrumentos, empezó a llegar la alabanza, nuestros templos empezaron a convertirse casi que en discotecas donde teníamos constantemente conciertos, tardes de alabanza, noches de alabanza. Pero se perdió el valor con el que la iglesia había vivido durante mucho tiempo. Nuestra esperanza no es el bienestar en esta tierra. Nuestra esperanza no era el bienestar que nos otorgaba la Constitución con derechos. Nuestra esperanza es que Jesucristo regrese. Y esto ha hecho que nosotros como familia pastoral nos distingamos. Y voy a decir esto sin modestia y sin arrogancia. Nunca, escuchen esto, nunca les hemos predicado un mensaje diferente en el que no aseguremos que Jesucristo va a regresar por su iglesia. Si esta iglesia íntima devoción está bendecida, no es por cosas materiales, no es por dinero, es por una sola razón. Dios nos ha bendecido con esta bendición porque estamos esperando a Jesucristo y eso es lo que les proclamamos. Nunca les hemos mentido con mensajes de falsa esperanza, diciéndoles a ustedes que en esta tierra les va a ir muy bien. Por el contrario, hemos sido ampliamente criticados por algunos miembros de la iglesia y por gente de afuera, porque les hemos dicho,
las cosas se van a poner peor. Hace algunos años la gente nos decía, no, pastor, todo va mejorando, la economía va mejorando, la sociedad va mejorando. Todo se va a poner peor por una razón. Eso es lo que ha anunciado Dios en su palabra. Todo se pondrá peor. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia está en que nosotros les predicamos a ustedes lo que dice esta bendición. Dios bendice a quienes están esperando a Jesucristo. Hasta hace algunos años yo veía morir a cristianos que cuando estaban muriendo y estaban agonizando y muy enfermos en sus camas, ya sea en su casa o en un hospital, siempre tenían una sonrisa en su rostro por una razón. Ellos no tenían otra cosa en su mente diferente a: voy a encontrarme con mi Salvador. Hoy tenemos a mucha gente aferrada a la vida, pero a esta vida temporal, y no están pensando en la vida eterna. Hoy los enfermos en nuestras iglesias solo quieren salud, prosperidad y riqueza, porque quieren seguir disfrutando su vida en familia, con sus bienes y con todo lo que han conseguido. Esas personas no están viviendo en la fe. Esas personas están viviendo un evangelio que no es este. Es un evangelio falso. ¿Qué otro libro de la Biblia contiene una bendición para quien decida leerlo, escucharlo y obedecerlo? Y tal vez usted dirá que en toda la Biblia hay ese objetivo, que usted sea bendecido al leer y al escuchar lo que la Biblia dice. Pero escúcheme algo, no hay ningún otro libro que prometa bendición de manera tan específica como este por leerlo. No lo hay. Lo curioso es que tal vez muchos podrían decir: ay, pastor, o sea que si leemos este libro y si lo escuchamos, entonces nos van a llegar bendiciones espirituales. Iglesia, por favor, no se deje llevar por la codicia. Yo le acabo de decir al pastor que por favor durante un tiempo lea Apocalipsis cada vez que inicie la celebración de culto, pero no le estoy diciendo que lo lea para que la iglesia sea bendecida materialmente. Se lo estoy diciendo no por codicia. Se lo estoy diciendo porque Jesús en su revelación dice que esa bendición es para quienes lean públicamente, escuchen y entiendan que este mensaje es profecía, y por ser profecía debe ser obedecido. Así que la bendición está en leerlo públicamente, en escuchar atentamente este mensaje y darle el valor que tiene, es decir, profecía. Apocalipsis no son historias, no son mitos, no son obras de ficción, pero además obedecer el contenido de este libro. Y usted dirá, ¿obedecer qué? Sin duda Dios quiere que obedezcamos teniendo la certeza de la inminente venida de Jesucristo, porque Él volverá por su iglesia. Mire lo que dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Razón, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Sin duda alguna todos queremos ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? No, pero si lo va a responder, respóndalo con certeza, ya no le dé pena. ¿Quiénes quieren ser bendecidos? Pero lastimosamente siempre relacionamos bendición con paz interior, tranquilidad para nuestros más cercanos, seguridad alimentaria, prosperidad económica, amar y que nos amen, marcar una diferencia en el mundo, terminar bien nuestros días y experimentar algo más que unos pocos y breves momentos de felicidad. Eso es lo que consideramos nosotros bendición. Pero queridos hermanos, esa no es la bendición que Dios está prometiendo. Decía un pastor a quien amábamos tremendamente y partió con el Señor: lastimosamente en nuestros templos hay más gente agradecida que arrepentida.
Lastimosamente se llenan más los templos cuando se hacen anuncios de que habrá un culto de sanidad y de milagros que cuando se hace una convocación para humillarnos en arrepentimiento delante del Señor. Y entonces, ¿cuál será la bendición de la que Dios está hablando, que Él enviará para quienes lean, escuchen y obedezcan este mensaje? Se me ocurrió que debíamos estudiar a la luz de la Biblia lo que Dios piensa de las bendiciones. Y me gustaría que por un momento usted abriera su Biblia, solo su Biblia, en Deuteronomio capítulo 28. En este libro y en este capítulo hay 68 versículos. Esos 68 versículos tienen una característica. En 14 versículos hay lo que podemos conocer como las bendiciones de la obediencia. En el resto de versículos, 54 en total, hay lo que se conoce como las maldiciones por no obedecer a Dios. Pero me gustaría que leyéramos rápidamente los primeros 14 versículos. Dice Deuteronomio 28: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y mire estas bendiciones: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneros de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Si pudiéramos hacer un resumen de esos 14 versículos, allí Dios habla de 7 bendiciones principales. Y las podríamos resumir así. Primero, ser exaltado o enaltecido. Segundo, reproductividad, es una palabra que no supe cómo más decir, es decir, tus ganados producirán más ganado, tus corderitos producirán más corderito, tus campos producirán con poca semilla grandes cosechas. Pero también Dios está diciendo, te bendeciré con salud en tercer lugar. En cuarto lugar, prosperidad o éxito, que es prosperidad con propósito. En quinto lugar, Dios dice, te daré victoria. En sexto lugar, serás cabeza y no cola, porque la cabeza toma las decisiones mientras la cola es arrastrada. Y en séptimo lugar, Dios dice, estarás encima y nunca debajo. Y pregunto, ¿quién no desea estas bendiciones? Por supuesto que todos. Pero esas bendiciones tienen unas causas y Dios le dirá a su pueblo que estas bendiciones no vienen sobre ellos simplemente por ser su pueblo. Dios les dice que estas bendiciones son producto de algo más. ¿Se ha dado cuenta que inclusive con todo el amor que uno tiene por los hijos, uno no les da todo lo que ellos piden? Y muchas veces cuando ellos piden algo, uno les dice,
te lo podría dar solo si haces esto y esto. Así que Dios va a decir, ¿ustedes quieren estas bendiciones? Pues hay unas causas de esas bendiciones. Y esas causas son bíblicas. No dependen del líder de turno que le mete el bolsillo a la gente como muchos predicadores hacen. Pacten con Dios, prométanle cosas a Dios, denle cosas a Dios y Él les devolverá en abundancia. No, no es así. La causa bíblica de las bendiciones es esta. En Deuteronomio 27, versículos 9 y 10, y luego saltamos a Deuteronomio 28, 1 y 2, que ya leímos, pero que deberíamos repetir, dice: entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio, Israel, y escucha. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Y mira esta causa: obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando. Versículo 1 y 2 de Deuteronomio 28. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, mire esto, y te acompañarán siempre. Querida iglesia, las bendiciones no son producto de un merecimiento natural que tengamos. Son la consecuencia de escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él dice, es decir, obedecer al Señor en amor. Pero quiero decirles algo. Dios siempre ha sido coherente en el siguiente aspecto, y en todos, por supuesto, pero lo resaltaré particularmente para este asunto. Dios siempre ha sido coherente en que las bendiciones provienen de Él para quien obedezca amorosamente sus palabras. Ustedes dijeron hace unos momentos: queremos esas 7 bendiciones, pero les diré algo. Esas 7 bendiciones te quedan cortas frente a la plenitud de todas las bendiciones. Y la plenitud de todas las bendiciones está en que la comunidad de la iglesia se reúna para que uno lea y los demás escuchen y todos respondan obedientemente al mensaje de Apocalipsis. ¿Le parecieron hermosas las bendiciones de Deuteronomio 28? Claro, gloria a Dios por esas promesas. Pero esas promesas y esas bendiciones tienen por encima a una bendición que es más plena: leer públicamente Apocalipsis, escucharlo y obedecerlo. Sin duda alguna, la obediencia que se demanda en Apocalipsis no es diferente a la que Dios demandó en Deuteronomio. Yo no estoy poniendo en contradicción 2 textos. Lo que estoy diciendo es que Dios también bendice progresivamente. Y dentro de esa bendición progresiva, la más grande bendición que alguien puede experimentar es cuando sin ninguna duda desea meterse con Dios para obedecer lo que Dios ha dicho que ocurrirá. ¿Y qué ocurrirá? Volvámoslo a leer. Dios bendice a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchan y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Pero quisiera preguntarles algo. ¿Quién de ustedes se atrevería a trascender en lo que dice o en lo que dije hace unos minutos de leer públicamente este libro en este templo y empezar a salir a la calle solo para leer este mensaje de Apocalipsis? ¿Quién de ustedes sería capaz de montarse a un bus o irse a un parque de una ciudad para empezar a leer públicamente Apocalipsis? Van 3.
¿Quién de usted invitaría a sus amigos y a su familia a su casa? No para hacer sándwich ni tomar Coca-Cola fría, sino para invitarlos a que escuchen y usted empezar a leer Apocalipsis. ¿Quién en este lugar se atrevería a cambiar esta dinámica que tenemos de querer ser una iglesia encerrada y salir y predicar de una manera muy sencilla? ¿Sabe cómo? Lea públicamente Apocalipsis. Oh, pastor, es que yo no soy buen predicador. ¿Sabes leer? Sí, pastor, sé leer. Vaya y lea públicamente Apocalipsis. Y usted se volverá a exponer a lo que nos exponíamos antes: piedras, tomates, huevos, insultos. Pero usted se dará cuenta que al hacerlo, y sin importar cuánto lo persigan, usted tendrá la bendición que Dios ha prometido para quienes lean, escuchen y crean obedientemente que el tiempo está por acercarse. Cuánto anhelo que nos compremos una bucetica y que la adaptemos con bafles para salir a predicar por las calles de esta ciudad mientras ponemos también alabanzas, con una sola predicación: la lectura pública de Apocalipsis. Dios dijo que habría bendición para quien lo hiciera. Y si Dios lo dijo, yo sí quiero experimentar la plenitud de esa bendición. No hay otra bendición más grande. Una bendición especial acompaña al que lee, al que oye la revelación apocalíptica con el propósito de guardar las cosas de ella. Quiero que sepa esto: no hay dos clases de bendición. Finalmente, la bendición es para los que oyen la palabra de Dios, la guardan, y aunque no encuentren la clave para la interpretación de ella, finalmente hallan un estímulo para su fe, su esperanza y paciente espera de Jesucristo. Muchos de ustedes sé que a partir de hoy empezarán a leer Apocalipsis porque han entendido que aquí hay una bendición, pero muchos me dirán: pastor, no entendemos algunos textos. Quiero que sepa, Apocalipsis tiene como característica que aunque haya cosas que no seamos capaces de interpretar ni de entender, Dios, por medio de esa lectura, estimula nuestra fe, nos da esperanza y hace que sigamos esperando pacientemente a Jesucristo el Señor. Así que la bendición más grande que hay es esperar a Jesucristo. Esa es la bendición más grande. Querida iglesia, a manera de resumen, Apocalipsis trata de Jesucristo. Apocalipsis es la revelación que el Padre le dio a su Hijo y a su siervo Juan por medio de un ángel, para que Juan lo comparta con los siervos de Dios. Este Apocalipsis no es autoría de la imaginación de Juan. Su autor es Dios mismo. Querida iglesia, la mayor de las bendiciones de Dios en su palabra se recibe cuando Apocalipsis se lee públicamente, se escucha y se le da el valor de profecía y se obedece su contenido. Querida iglesia, sin duda, Apocalipsis nos muestra que Jesucristo regresará. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales.
Año 2024. Viviendo para Jesús.